Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con propiedad, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Iniciamos hoy un nuevo capítulo de el Evangelio de San Mateo. Pasamos al capítulo 10, aunque están en estrecha correlación. Si recuerdan, el capítulo anterior terminaba con esa invitación urgente del Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Es la invitación. Me dicen si no se puede ver, creo que tengo muy mal internet, entonces no sé si se está pudiendo ver. Si no, creo que nos va a jugar una mala pasada el internet, ¿no? Pero digamos que ahora en el capítulo 10 comienza un discurso de nuestro Señor Jesucristo, un discurso apostólico. Les había dicho que el Evangelio de San Mateo estaba organizado en torno a 5 grandes discursos, y uno de ellos, habíamos el más grande, el más largo, el discurso moral, el Sermón de la Montaña, y ahora sigue el discurso apostólico, donde Jesucristo va a señalar pues las características que tiene esa misión apostólica, esa vocación apostólica, ese empeñarse por seguirlo de cerca y difundir la llamada a la conversión, predicar el reino de los cielos. Así nos cuenta San Mateo. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Va a seguir todo el capítulo, va a ser una glosa de en qué consiste ser apóstol, cuáles son las condiciones de un discípulo de Jesús, cuál es la actitud que debe tener. Primero, pues el Señor los dota de un gran poder. Dice, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, esa realidad de expulsar los espíritus inmundos se sigue aplicando, gracias a Dios, a través del ministerio del exorcismo. Hay hay sacerdotes que tienen encomendado ese especial ministerio, un servicio muy necesario en la iglesia, pues porque el demonio sigue atormentando a algunas personas. Y, y bueno, la verdad es que, pues, aunque no son tan frecuentes, como aparecen a veces en las películas de terror, pero bueno, sí sigue habiendo, es un hecho que sigue habiendo en muchos lugares. En las diócesis suele haber un sacerdote exorcista y suele tener encargos, suele tener trabajos. Pero sobre todo quería centrarme en los apóstoles y cómo el primero es Simón, llamado Pedro. Y recordar que los obispos son los sucesores de los apóstoles, pero el primero de los obispos es el Papa, el sucesor de Pedro. Desde aquí ya aparece claramente incluso Mateo, que es pues uno de los 12 apóstoles,
y que además es evangelista y que además es el que está relatando, contando la historia, pues reconoce como el primero es Simón. Y nos recuerda que debemos tener todos pues un gran respeto, una gran reverencia por los obispos y rezar por ellos, porque realmente tienen un peso y una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, una responsabilidad muy grande sobre sus espaldas. La Iglesia es apostólica, descansa sobre el fundamento de los apóstoles. Los obispos son los sucesores de los apóstoles, tienen que sostener la Iglesia en su circunscripción, son los responsables de la evangelización, de la predicación, de la administración de los sacramentos, en cada uno en su territorio. Y de que tengamos un obispo santo dependen muchas cosas. Por eso, pues vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, por los obispos, por las responsabilidades que tienen, para que tomen las decisiones correctas, para que no, también están, como dice el Evangelio, es una ciudad situada sobre el monte. Si hacen algo mal, si tienen pues si causan algún escándalo, el escándalo es muchísimo mayor, precisamente por la posición de responsabilidad que tienen. Es decir, la posibilidad de causar un daño es muy grande y la posibilidad, obviamente, de hacer el bien, pues también es más grande. Entonces, digamos que una primera idea, y podemos aprovechar ahorita, ¿no? Cada quien en el lugar donde está, pues felizmente aquí estamos reunidos en oración de muchos países distintos, por providencia de Dios, la verdad, a mí me sorprende mucho que hay personas de muchos países muy distintos y en cada uno, en cada lugar tenemos un obispo, pues cada uno de nosotros podemos en este rato de oración pedir por nuestros obispos, ¿no? Y realmente tampoco extrañarnos de que a veces haya cosas pues menos edificantes, ¿no? Ya desde los mismos que siguieron a Jesús, ¿verdad? Siempre en las enumeraciones de los apóstoles, pues aparecen, ¿no? Los Pedro, Santiago, Juan, ¿no? Que eran pues los más cercanos a Jesús, pero siempre aparece en las enumeraciones Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Y es un misterio pues muy doloroso, la verdad es que la vida de Judas es un misterio muy doloroso, que pues nos llena de inquietud, por lo menos a mí me llena de inquietud, porque pues es que imagínate, es alguien, o sea, ponte en sus zapatos, alguien que conoció a Jesús, que estuvo con él, que le vio hacer milagros, que seguramente él, Judas, también hizo milagros, que también predicó la palabra de Dios, que era de los hombres de confianza de Jesús, pues él era el que llevaba la bolsa, el que llevaba el dinero de aquel grupo de apóstoles, de seguidores de Jesús, el que lo administraba. Eh, Escuchó las parábolas en primera persona, vio las actitudes de Jesús y lo entregó, como para que de alguna manera la providencia pues nos deja ver en esa figura de Judas pues la posibilidad que siempre está abierta del corazón humano de traicionar a Dios, de abandonar a Dios, de abandonar lo que un día se recibió con mucha ilusión y, y realmente pues da vértigos, da escalofrío, también porque Judas pudo haberse arrepentido, pudo haber reconocido su error. Pienso que no era necesario que se suicidara, que no era necesario que... Pero sin embargo, pues fue presa de la desesperación. Y es, digamos, una historia dolorosa que se repite a lo largo de la iglesia. La meditación pasada hablábamos de la necesidad de pedir por las vocaciones. Y, y digamos que ahora al recordar a Judas especialmente, pues vemos como esa necesidad de pedir por los que han abandonado su vocación, para que no tengan un final como el de Judas, para que rectifiquen, para que no desesperen nunca de la misericordia de Dios, para que sepan que Dios siempre tiene los brazos abiertos, dispuesto a perdonar cualquier error, cualquier traición, cualquier debilidad, cualquier flaqueza, que no sucumban a la tentación de la desesperación.
porque nadie merece la desesperación, pero realmente en el ejemplo de Judas tenemos a alguien pues muy cercano al Señor, alguien que fue apóstol, que tuvo una vocación y que sin embargo la malbarató. Por lo menos yo ahora en mi oración pues aprovecho a pedirle al Señor, especialmente por todos los que han abandonado su vocación, para que les des la luz de la fe, para que no pierdan la luz de la fe, para que encuentren el camino al Señor, para que pues descubran que todavía pueden hacer de su vida algo útil. Y le pedimos, ¿verdad? Felizmente, pues fue uno de 12, nos recuerda pues que seguir a Cristo no es, pues nos sirve su ejemplo, ¿no? No es como garantía de que uno no se puede equivocar o de que uno no puede cometer errores o de que nos cura contra la soberbia o el orgullo de pensar que pues ya nunca caeremos. Pues no podemos decirlo porque pues tenemos la misma debilidad que atacó a Judas, pues es la debilidad que podemos tener todos nosotros. Entonces, precisamente lo que nos une es esa comunión de oración y es lo que nos sostiene, ¿no? Y es bonito, la verdad es que las partes del Evangelio donde se leen, se hacen la lista de los apóstoles, pues son los que estaban cerca del Señor, ¿no? Y ojalá que todos nosotros querramos ser como esos apóstoles, personas que están cerca del Señor, pero que al mismo tiempo se sienten arrojados al mundo, llamados al mundo, para transformar el mundo, para ser luz del mundo, para ser la sal de la tierra. A estos 12 envió Jesús después de darle estas instrucciones. Los 12 son enviados, es decir, estar con Jesús es un privilegio, pero es un privilegio, Dios nos permite estar cerca de Él para lanzarnos nuevamente al mundo. Hay una imagen pues muy bonita que yo se le he leído a San José María, no sé si sea de él o si él la haya tomado de otro lugar, sé que se lo he leído a él y me gusta mucho, de cómo Jesús pues nos toma en su mano llagada, nos empapa en su sangre redentora y nos lanza llenos de esperanza al surco del mundo, con la esperanza de que demos fruto. Primero tenemos que empaparnos de esa sangre redentora de Jesús, que imagen más elocuente de la Eucaristía, de la unión con Él en la oración, pero para que luego ir a ese surco, a esa región del mundo y dar fruto. A estos 12 los envió Jesús después de darle estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis los recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saluladla. Si la casa es digna, llega a ella vuestra paz, mas si no es digna, vuestra paz se vuelve a los otros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad, aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sigue el discurso apostólico de Jesús, la verdad es que es muy bonito, pues todo lo que el Señor les va diciendo de esa misión. Una primera cosa que hay que decir, pues es que, y también por eso, pues es impresionante, ¿no? Leer la lista de los apóstoles, leed que ahí estaba, pues, estaba Judas. Entonces podemos imaginar que Judas curó enfermos, resucitó muertos, purificó leprosos, expulsó demonios, porque esos fueron los poderes que les dio Jesús a los apóstoles en esa primera gran misión apostólica por las tierras de Judea. O sea, les dio el poder de hacer milagros. Es impresionante. Probablemente Judas realizó milagros
porque en el momento en que los realizaba, pues estaba unido a Jesús. Pero poco a poco, quizá de manera imperceptible, fue perdiendo calor su alma, se fue metiendo un frío y una distancia con Jesús, hasta que esa distancia se volvió pues inconmensurable, hasta que el frío realmente heló ese corazón que en algún momento estuvo vibrando de amor a Dios. Es impresionante, porque después más adelante cuenta cómo volvieron los apóstoles pues muy contentos de ver de que hasta los demonios se sometían en su nombre, ¿no? Que para ellos era como lo más impresionante y que nos sirve a nosotros para, pues nuevamente, como no dormirnos en nuestros laureles, no pensar que porque hemos prestado muchos servicios a Dios o porque pues hemos hecho muchas cosas buenas, estamos confirmados en gracia. Pues nunca estamos confirmados de gracia, cada día tenemos que renovar nuestro deseo de ser fieles a Dios, de hacer cosas buenas ese día. Las cosas buenas del día anterior, pues son las del día anterior, importantes son las del día siguiente. Ahora bien, pues los apóstoles tuvieron esas posibilidades realmente maravillosas: curar enfermos, resucitar muertos, purificaron leprosos, expulsaron demonios, proclamaron que el reino de los cielos está cerca. Claro, pues el reino de los cielos eres tú, Señor, es Jesús. Jesús está cerca. Y nosotros también tenemos como esa misión de recordar a la gente de que Jesús está cerca. Pareciera que Jesús se ha olvidado del mundo, pareciera que Jesús se ha desentendido o que es un recuerdo lejano que se desdibuja de la memoria. Y a nosotros nos toca recordar que está cerca, que está en nuestras vidas, que está en las vidas de los demás, que está en las personas necesitadas y que está en las personas que sufren, y que nos está hablando y nos está dirigiendo su palabra y nos quiere salvar, renovar, cambiar, mejorar. El reino de los cielos está cerca. Ahora, pues cómo son perennemente actuales las advertencias que Jesús da precisamente para que esa labor apostólica se haga bien. No procuréis oro, ni plata, ni calerilla en vuestras fajas, ¿no? Es decir, no hacer las cosas por dinero. Es como la gran tentación de dejarnos seducir por dinero. Poderoso caballero es don dinero, y realmente nos puede dar pues eso, una apariencia de seguridad, una apariencia de tranquilidad, nos puede otorgar el dinero, y pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Pues eso es muy doloroso, por lo menos aquí en mi país, pues ahí están llenos los hospitales, ¿no? Y hay mucha gente a la que no la pueden atender en el hospital, y le dicen, bueno, pues vete a tu casa y ponte oxígeno, ¿no? Y ya la cantidad de dinero que cuesta, pues los tanques de oxígeno, ¿no? La cantidad de dinero que cuesta rellenar los tanques de oxígeno, pues es muy grande, y alguien puede acabarse ahí prácticamente todos sus ahorros, y gente que sencillamente pues no tiene para eso, que lo necesita en un momento de enfermedad. O sea que también, pues es verdad que es comprensible que uno diga, bueno, pues necesitamos el dinero. Pero aquí nuestro Señor nos dice, bueno, pues no hagas las cosas por dinero. No estés buscando el dinero, no pongas en el dinero tu esperanza, no pongas en el dinero tu ilusión, no conviertas, pues, en fin, o sea, la tentación siempre presente, y que desde la primera predicación apostólica Jesús advierte a los apóstoles que no hagan las cosas por dinero, porque es como una manera con la que el demonio puede pervertir el afán apostólico, el afán de predicar la palabra de Dios, torcer la intención, y que de pronto uno termine predicando las palabras de Dios por las ventajas económicas o humanas que aquello le reporte, y que más que buscar a Dios, lo que busque finalmente, o en lo más profundo de su corazón, lo que busque sea pues allegarse bienes, ventajas. Entonces, pues es una tentación que está ahí, que repito, el equilibrio no es fácil de conseguir, porque efectivamente se necesitan dinero. Si uno quiere tener un templo limpio,
un templo digno, pues eso cuesta dinero, no es gratis, ¿no? Donde se pague la luz, donde haya limpieza, donde se tengan, pues eso, las cosas necesarias con un mínimo de dignidad. Eh, pues lo que vale cuesta, lo que vale cuesta, eso es cierto, ¿no? Pero qué importante es que lo que se gaste sea para el Señor, ¿no? Lo que se gaste sea fundamentalmente para el Señor y para el servicio, para pues el buen desarrollo de las actividades religiosas, que no sea pues eso para llegarse a alguien, ¿no? Bienes. Uno necesita comer, necesita tener, no sé, no medios de transporte, atención médica, o sea, claro que algo de dinero hace falta, ¿no? Pero digamos que es no poner nuestro corazón en el dinero, que no venga el afán del dinero a apagar nuestro afán apostólico o a convertirse el afán apostólico en medio para gallarse, a, pues agenciarse dinero, ¿no? Porque es el pecado de la simonía y es realmente, pues es, digamos, especialmente odioso para Dios, porque Dios, que es el fin de todas las cosas, se termina convirtiendo en un instrumento para obtener dinero, y eso es, pues es sacrílego, es blasfemo. O sea, utilizo a Dios para obtener yo dinero. Pues o sea, el fin de todo es Dios. No voy a utilizar a Dios para obtener dinero, y por eso el Señor pues lo advierte desde la primerísima predicación, animando pues eso a vivir con esa pobreza, con ese distinguimiento, ¿no? O sea, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento, como diciendo, o sea, tu sustento lo vas a tener, pero eso, tu sustento. O sea, el sustento lo necesitas y eso Dios proveerá para que tengas tu sustento. Pero lo que buscas es predicar el reino de Dios. Obviamente para eso tienes que tener resuelto son tus necesidades más básicas, más perentorias. El obrero merece su sustento, ¿no? Tampoco está diciendo que todo dinero sea, pero es eso, para el sustento, ¿no? Para que no pongamos nuestro corazón en las cosas materiales. Y también nosotros, ¿verdad? Todos que por el bautismo participamos de esa misma vocación apostólica, pues tenemos como ese llamado de predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios, dar testimonio del Evangelio con esa sobriedad. A veces podemos como escudarnos en que no tenemos los medios necesarios, y bueno, la verdad es que a veces basta una buena amistad para poder anunciar la palabra de Dios. Dice, en la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ellas vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Vemos que cuando uno predica el reino de Dios, cuando uno pues se vuelve eso enviado, nos entendemos como embajadores de Jesucristo, como sus vicarios, como sus representantes, como pues ¿cómo se llama? Eh, lo que pues lo que debemos hacer es dar la paz a los corazones. Digamos que la señal de que tenemos a Dios es de que damos paz, de que no damos inquietud. Vamos a pedir al Señor que nosotros seamos esos sembradores de paz y de alegría, que como decía San José María, ¿no? Teníamos que ser en medio del mundo sembradores de paz y de alegría. De paz y de alegría en todas las personas, porque lo que estamos transmitiendo es precisamente a Jesús, y Jesús da paz y Jesús da alegría. Después, pues advierte nuestro Señor y es parte del misterio de la vocación, o sea, digamos que el Señor advierte y aunque sea doloroso admitirlo, aunque pues nos gustaría que no fuera así, pues nos dice, bueno, pues no van a tener eh, el 100% de bateo, o sea, o sea, pues lanzas la buena semilla
y parte cae en tierra buena, pero otra parte cae en terreno pedregoso, otra parte cae al lado del camino, otra parte, en fin, cae entre espinos. Es decir, no todo el mundo recibe la predicación de la palabra de Dios. Y digamos que la advertencia, pues es como muy seria, ¿no? Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella, sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es muy fuerte, ¿no? O sea, sacudirlas, como decir, mira, pues no te sorprendas, no te entristezcas si cuando predicas la palabra de Dios, cuando intentas, no te reciben bien. El Señor parte de que algunas personas pues no recibirán bien, pero la verdad es que la advertencia es como muy dura. El día del juicio habrá menos rigor para, para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, eh, pues como no escucharon, o sea, no pueden decir, no he tenido a alguien que me oriente, porque nosotros estamos como autorizados para el Señor para ser sus representantes. Qué responsabilidad tan grande, qué responsabilidad tan grande tenemos de dar testimonio y de saber que, pues, en fin, si Dios contaba con nosotros como instrumentos y las personas no nos han escuchado, pues hay que rezar por ellas, ¿no? Para que rectifiquen. Y después dice una frase que sigue siendo plenamente actual. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Es un consejo de la sabiduría evangélica, ser prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. El Señor es claro que nos envía como ovejas en medio de lobos, como diciendo, no seas ingenuo, no vayas con el lirio en la mano. O sea, hay gente que procura hacer el mal, hay gente que procura como Jesús, que buscaban una palabra para torcerla, para retorcerla y usarla en su contra. Pues también hay gente que es enemiga de la cruz. También hay gente que se opone al reinado de Cristo. También hay gente que quiere instaurar en el mundo un reino totalmente opuesto al reino de Cristo. Y no podemos ignorar que estamos en ese mundo y que, bueno, a veces no resulta sencillo, no resulta fácil. Por eso hay que ser prudentes, hay que pedir al Señor, Señor, danos la prudencia, eso, de no ser ingenuos, de no dejarnos tomar el pelo, de no dejarnos. Y al mismo tiempo, pues haznos sencillos, sencillos como palomas. Como tiene que ser el apóstol, prudente como serpiente y sencillo como paloma. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que estos consejos que nos da nuestro Señor Jesucristo para ser apóstoles, los integremos en nuestra vida, los hagamos propios, los hagamos carne de nuestra carne, vida de nuestra vida. Vamos a terminar nuestra oración, como siempre, pues acudiendo a la Virgen, pidiéndole que no falten apóstoles en el mundo, que no falten personas que se tomen en serio su vocación apostólica cristiana, que todos nosotros nos tomemos nuestra vocación apostólica cristiana y que hagamos nuestras las indicaciones que nos da Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias.